Bienvenidos al video. Hoy vamos a ver cómo hacer el mantenimiento de intervalo de 15.000 kilómetros a este motor Volkswagen 1.4 TSI que usa tanto el grupo Volkswagen, Audi y SEAT. Por lo tanto, el procedimiento es exactamente el mismo, usan las mismas refacciones y la misma cantidad de aceite. Este Volkswagen Golf 7 ya tiene 105.000 kilómetros, pero le corresponde el servicio de intervalo de 15.000 kilómetros, donde únicamente se reemplaza el aceite y el filtro de aceite nada más. El filtro de aire tiene una durabilidad de 60.000 kilómetros. Tú lo puedes cambiar antes, si así te parece conveniente, lo puedes hacer. En mi caso, yo tengo equipado un filtro de alto flujo KN. Aquí está la etiqueta que lo indica, que solamente se limpia y no se reemplaza. Si quieres saber cómo limpiarlo, aquí te dejo el enlace de mi video. Estas son las refacciones que únicamente vamos a necesitar en este intervalo de 15.000 kilómetros. Aceite original del grupo Volkswagen y filtro de aceite original del grupo Volkswagen. Yo les recomiendo siempre utilizar refacciones originales para sus motores con su número de serie para que nunca tengan un problema y su motor siempre funcione óptimamente. Algo muy importante también referente al aceite en los motores 1.4 TSI de 140 y de 150 caballos de todo el grupo Volkswagen, Audi o SEAT. Todos los que lleven este motor no necesariamente van a llevar el mismo aceite. Esto cambia porque el fabricante hace actualizaciones internas al motor, ¿sí? En sus componentes internos, incluso ha cambiado turbos, ha cambiado los ejes de turbo y todo eso conlleva a un aceite distinto. Entonces no hay que confiarse porque el motor es exactamente el mismo, va a usar el mismo tipo de aceite. Entonces mucho cuidado con eso. Y muy importante, Volkswagen a partir del año 2019 y 2020 en México empezó a equipar en los motores TSI turbo de gasolina el filtro de partículas. Este filtro de partículas, por ejemplo, no puede llevar este tipo de aceite porque no cumple la norma de aceite que necesita un filtro de partículas. Este aceite en específico taparía ese filtro de partículas y ocasionaría problemas. Aún lleves el mismo motor, 150 caballos, no puedes llevar este aceite. Entonces, para saber si el aceite es compatible con el motor de su auto, lo único que deben de verificar es la norma de aceite que nos está solicitando el motor. En esta parte de aquí van a encontrar esta etiqueta, les voy a dejar el ejemplo. Esta etiqueta viene en estas partes pegadas. Si no la trae aquí, van a venir al libro de instrucciones del auto. En la sección aceite de motor, aquí van a encontrar qué norma necesita el motor de su auto. Y lo único que hay que verificar que la garrafa o la botella de aceite tenga la etiqueta que cumple con la norma que está solicitando su motor. Es lo único que hay que verificar. Otro detalle. Dentro de las normas de Volkswagen puedes usar distintas viscosidades. Por ejemplo, en esta norma 502.00, que es equivalente o compatible con la norma 505.00, puedes usar un 5W40, puedes usar un 5W30, un 0W40 o un 0W30. Entonces, ¿cómo vas a saber qué viscosidad puedes usar dentro de la norma de aceite de tu motor? Es fácil, el concesionario debe de proporcionarte esa información, pero como ejemplo, yo vivo en una ciudad donde hace frío, pero el calor es muy extremo, llega a sobrepasar los 50 grados centígrados, entonces forzosamente yo debo de usar el 5W40 porque el 40 es el que me va a proteger el motor y el turbo en altas temperaturas. Si donde tú vives es un clima frío y el calor está en los 30-35 grados centígrados, tú debes de usar un 5W30. En cambio, si estás en un clima extremo en frío, debes de usar un 0W30 o un 0W40 en el caso que fuera frío extremo y calor extremo también. Si tienen la duda del funcionamiento de las normas de aceite, porque son importantes, porque debes de siempre usar la norma que te está pidiendo tu motor, aquí
En este enlace les voy a dejar uno de mis videos que habla detalladamente de ello. Ahí les va a explicar con un ejemplo el motivo por el cual deben de usar siempre la norma de aceite que el motor les está solicitando y qué consecuencias va a haber el no hacerlo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener el auto a temperatura de servicio. El auto no debe de estar frío para que el aceite pueda fluir con más facilidad y salga todo el aceite de motor. Ok, otra cosa, el auto debe de estar en una superficie plana, no debe de estar inclinado, no lo deben de levantar del frente tampoco, porque el motor y el cárter ya están diseñados para que todo el aceite de motor fluya cuando el auto está en una superficie plana. Ok, entonces no necesitan levantarlo. Si ustedes lo levantan, probablemente no va a salir todo el aceite de motor. Bien, el primer paso, vamos a necesitar una punta Torx como esta. Es la número T25 para poder quitar la tolva que viene aquí abajo. Esta tolva. Vamos a llevar 4 tornillos de este lado. Vamos a llevar un tornillo aquí. Y creo, si no me equivoco, son 3 tornillos de este lado. Y ya vamos a sacar la tolva hacia atrás para poder acceder al cárter de motor. Vamos a quitar el primer tornillo, que es el que corresponde a este lugar. Ese es el primero. Vamos a quitarlos de este lado. Aquí está el segundo. Quitamos el otro. Y este último está aquí. Ahí abajo de este lado la tolva. Ahora seguimos con los de este lado. Vamos a quitar el primero de este lado. Es el primero. Estos no van apretados, nada más en cuanto topan. Es el apriete que debe llevar. Salen muy fácil. Para que no dañen ahí donde están agarrados en su grapa. Y el último. Y ahora sí ya baja la tolva. Y lo único que vamos a hacer es hacer hacia atrás esto. Tiene unas grapitas aquí que vamos a empujar. Bien, parte importante antes de quitar el tapón del cárter, revisar que no tengamos fugas de aceite. Como ven, está seco completamente. Eso que ven ustedes ahí, esas manchitas son de una protección que lleva el chasis desde fábrica, pero lo tenemos libres de cualquier tipo de fuga. Muy buena noticia. El tapón del cárter se ubica aquí. Es un 19 milímetros el que vamos a necesitar. Este específicamente es un 19 milímetros el que vamos a necesitar para aflojarlo. Ok, aquí lo tenemos y solamente hay que aflojarlo con la matraca. Bien, ya aflojamos el tapón aquí. Vamos a quitarlo. Listo. Y dejamos que drene todo el aceite de cárter. Bien, una vez ya aflojamos y quitamos el tapón del cárter, vamos a abrir aquí para que todo el aceite pueda fluir hacia abajo, entre aire y todo el aceite salga hacia el cárter. Ok, así lo vamos a dejar hasta que drene todo el aceite del cárter. Yo aquí tengo este embudo que es fijo y se coloca directamente aquí para que no tengas que estar sosteniendo el embudo con este adaptador para Volkswagen. Si les interesa este producto, les voy a dejar aquí en la descripción del video donde pueden adquirirlo. Se coloca aquí y lo único que vamos a hacer es girarlo. Vamos a ver la posición correcta y listo.
De esta manera ya vamos a poder poner todo el aceite sin que se nos derrame ninguna sola gota. Bien, también la varilla de aceite hay que retirarla para que entre todo el aire al motor que se pueda y baje todo hacia el cárter. Una vez que el cárter ya dejó de drenar todo su aceite, vamos a quitar el filtro con esta llave quita filtros. La vamos a poner en la orilla del filtro, la vamos a agarrar y vamos a aflojar en el sentido antihorario de las manecillas del reloj. Ok, ahí va, poco a poco. Ok, ya que aflojó un poco, vamos a poner el recipiente para que el aceite que vaya saliendo caiga ahí. Ahí está. Lo vamos a dejar así hasta que drene todo su aceite el filtro para no hacer ningún derrame. De esta manera lo dejamos y vamos a dejar que todo el aceite del filtro salga. Bien, si ven, ya dejó de drenar el aceite del filtro. Vamos a quitarlo ahora sí. Dejamos que escurra todo el aceite. Vamos a usar servilletas que venden en AutoZone para aceites, para automotriz. Con eso vamos a limpiar todo el contorno donde el filtro sella para que esté limpio y no vaya a quedar alguna fuga de aceite porque no selle bien el filtro. Lo limpiamos y es todo lo que vamos a hacer aquí. Bien, ya una vez vaciamos todo el cárter del motor, quitamos el filtro de aceite, lo vaciamos, vamos a colocar ya el tapón del aceite. Esta arandela se debe de cambiar en todos los cárter que son de metal, se debe de cambiar esta arandela, ok. La vamos a poner y en cada cambio de aceite se debe de reemplazar para evitar fugas de aceite. En los cárter que son de plástico de los motores 2.0, ahí se debe de reemplazar el tornillo completo. Es un tornillo de plástico con una junta de goma que esa se reemplaza en cada cambio de aceite. Bien, vamos a colocar el nuevo tornillo con su arandela. Yo estoy cambiando el tornillo solamente por precaución. Este no lo necesitan reemplazar el tornillo, solo la arandela. Vamos a poner. Listo. Correcto. Vamos a limpiar el exceso de aceite. Y vamos a proceder a apretar el tornillo. Para apretar el tornillo del cárter yo tengo un torquímetro. A los que les interese adquirir este producto les voy a dejar en la descripción del video donde lo pueden adquirir. Con este torquímetro vamos a dar el apriete justo que nos pide el fabricante. Ese tornillo del cárter del drenado de aceite se debe de apretar a 30 Nm. Entonces ya calibramos aquí 30 Nm de apriete que nos va a dar esta herramienta y nos va a avisar cuando lleguemos a ese torque para no pasarnos en el apriete de la rosca. Muy bien, una vez tenemos aquí el torquímetro para apretar la tuerca del drenado de aceite, vamos a apretar en sentido horario a las manecillas del reloj. Vamos a ir apretando, ahí va apretando. Recuerden que yo ya tengo graduado el torque que va a dar esta herramienta y ahorita nos va a avisar con un sonido de que ya se llegó a ese apriete. ¿Escuchan? Aquí ya la herramienta está apretando a los 30 Nm que nos pide el fabricante. ¿Escuchen? ¿Escuchan? Eso nos dice que ya el tornillo quedó apretado a su torque específico para que no fugue aceite ni tampoco pasarnos de rosca. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner una película de aceite nuevo aquí donde está el retén para que este retén no se pegue, ok.
lo vamos a hacer. No vamos a poner aceite dentro del filtro. Yo personalmente jamás hago esto. Los procedimientos oficiales de Volkswagen no lo indican, más porque este aceite va en esta posición. Si tú pones aceite vas a derramar el aceite, entonces eso no se necesita. Yo aquí sigo los procedimientos oficiales del libro de taller de Volkswagen y esto es lo único que debemos de hacer. Ok, vamos a colocar el nuevo filtro. Listo. Lo vamos a hacer hasta que tope. Lo vamos a presentar hasta que tope. Ok, aquí topó. Yo tengo una herramienta para dar igualmente el torque que me especifica el filtro del aceite. Incluso olvidé decírselos. Aquí mismo nos indica el torque que debe de llevar en apriete este filtro. Aquí nos dice apretar filtro a 20 Newton metro más 2 Newton metro más. O sea, primero el primer llegue vamos a darlo a 20 Newton metro y después 22 Newton metro. ¿Correcto? Ese es el apriete. Si no tenemos la herramienta para apretar con torque, lo que vamos a hacer es, una vez que llega el filtro, ahí llegó, en esta posición vamos a dejar una marquita, ¿ok? Vamos a dejar una marquita y vamos a apretar 3/4 de vuelta únicamente. Es decir, ponemos la marca aquí y cuando la marca esté en esta posición son 3/4 de vuelta. Ahí vamos a dejar de apretar el filtro y en ese apriete también es adecuado para el filtro. Bien, de nuevo aquí tenemos el torquímetro con la especificación de 20 Newton metro, que es el primer apriete que le vamos a dar al filtro, y este es el accesorio que nos va a servir para dar ese apriete. Vamos a colocarlo aquí y de esta manera vamos a poder apretar el filtro al torque especificado por el fabricante. Si te interesa esta herramienta, también lo vas a tener en la descripción del video. Vamos a colocar la herramienta. Listo, ahí la ponemos y vamos a empezar a apretar en sentido horario a las manecillas del reloj. Ok. Ahí llegó. ¿Ahí lo escuchan? Ese es el aprieta 20 Newton metro. Aquí me dice que ya no debo de apretar más. Entonces vamos a dar el segundo apriete. Primero fueron 20 Newton metro, ahora vamos a dar 22 Newton metro. Ya volvimos a colocar la herramienta. Ahora la tenemos a 22 Newton metro. El primer apriete fue a 20 Newton metro. Entonces vamos a seguir apretando. Ahí está otra vez. Es un mínimo de vuelta lo que se da. Simplemente corroborar que el apriete está donde es. Aquí la herramienta ya nos está botando el seguro de que ya está apretado a esta especificación de torque. Muy bien, ya el último paso después de colocar el filtro de aceite, el tapón de aceite con su torque especificado junto al filtro de aceite, vamos a poner el aceite de motor. Este motor, el 1.4 TSI de Volkswagen, 1.4 TSI que actualmente usa el grupo Volkswagen en la mayoría de sus vehículos de entrada, Volkswagen Taos, Tiguan, Golf, Jetta. Hay muchos autos que usan este motor, tanto en Audi como en Seat. Todos llevan la misma capacidad de aceite, son 4 litros en total. Usted va a poner 4 litros al motor y esa es la especificación de la cantidad que lleva. ¿Ok? Entonces aquí este aceite contiene 5 litros. Aquí nos dice que lleva graduado en litros y en cuartos. Entonces vamos a poner todo este aceite hasta esta señal. De aquí a acá hay 1 litro. Eso es lo único que vamos a dejar en la garrafa. Todo lo demás lo vamos a poner al motor. Vamos a poner el aceite.
Si ven, no hay ningún riesgo de que derramemos aceite, no se nos va a hacer ningún manchadero. Es muy útil este tipo de embudos. Les recuerdo, en la descripción del video van a encontrar este tipo de embudos. Hay para todas las marcas. Se llevan unos adaptadores, el cual se lo ponen a cada marca de motor, perdón. Bien, ya pusimos los 4 litros de aceite. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el embudo simplemente girándolo. Vamos aquí, lo vamos a colocar acá. Vamos a limpiar aquí la parte del tapón. Vamos a poner el tapón, su posición, listo, su bayoneta de aceite. Y hemos terminado. Vamos a encender el motor. Ya nada más nos queda encender el motor. Listo. Ahorita vamos a borrar ese testigo de cambio de aceite. Si ven, no hay ningún testigo encendido de presión de aceite ni ningún tipo de problema. Vamos a corroborar que no haya ninguna fuga de aceite en el filtro del aceite ni en el tapón del cárter. Ya hemos comprobado que no hay fuga de aceite ni en el filtro de aceite ni en el tapón del cárter. Ahí lo tienen. Lo vamos a dejar un ratito, volvemos a verificar para cerciorarnos de que no nos queda ninguna fuga de aceite de motor. Otro detalle, para medir el nivel de aceite de motor hay que tener en claro esto, que ya les comentaba, el auto en una posición horizontal que no esté inclinado ni horizontal ni verticalmente. Segundo, que el motor haya alcanzado la temperatura de servicio. Esta temperatura de servicio quiere decir que el motor ha llegado a sus 90 grados centígrados de funcionamiento en el sistema de refrigeración del motor, del anticongelante. Si tienes un motor turbo, yo también te recomiendo que esperes a que mínimamente la temperatura de aceite de motor te marque arriba de 70 grados centígrados. Esto porque el mismo fabricante nos pide revisar el aceite a esta temperatura. El aceite no se debe de revisar con el motor en frío. Hay motores que sí se debe revisar el motor en frío, otros motores debe de ser a esta temperatura de servicio. Es el caso de los Volkswagen. Bien, el motor ya está a los 90 grados centígrados de temperatura de agua. El aceite también está en los 70 grados centígrados. Ya podemos revisar el nivel de aceite de motor. Vamos a apagar el auto. Una vez que hemos apagado ya el motor, que ya llegó a su temperatura de servicio como marca el manual para revisar el nivel de aceite de manera correcta, hay que esperar 2 minutos a que todo el aceite baje al cárter y poder tener una medición segura. Bien, ya pasaron los 2 minutos. Vamos a revisar el nivel de aceite de motor. Vamos a limpiar la bayoneta. Vamos a volver a introducir. Y no la vamos a acostar, verticalmente vamos a medir el nivel. Muchos cometen el error de hacer esto. Eso no se debe de hacer porque puede regresar el nivel y darte una mala lectura. Siempre cuando se saca vertical y se mide de esta manera, a este nivel, ¿ok? Vamos a poner, vamos a sacar y de esta manera la vamos a medir. Y no alcanza a enfocarlo, pero si pueden ver, ahí creo que se enfoca. El nivel está justo aquí. Ese es el nivel correcto que debemos de tener. Son 4 litros exactamente, ahí se puede enfocar bien. Nunca debe de pasar de este doblez, siempre debe estar exactamente en el doblez aquí. Vamos a borrar el aviso de servicio de aceite. Este procedimiento les va a ser útil para la mayoría
de los Volkswagen con tablero analógico como este. Lo que vamos a hacer es dejar presionado el botón, vamos a abrir switch y ahí dice poner a 0, le volvemos a picar y dice se ha puesto a 0 el servicio. Listo, ya quedó eliminado. Si se dan cuenta, ya no lo está marcando. Bien, señores, algo que olvidaba, esta es la tapa inferior, la tolva de protección del cárter. Esta es muy sencilla de colocar. Estas grapitas, estas cejas entran nada más ahí en una parte donde van colocadas de esta manera, entran y ya se agarra la tolva. Es una ceja que tiene la protección de los bajos del motor, y aquí entran estas cejas, nada más entramos así y ya atornillamos cada uno de los tornillos. Como les comenté, lleva 3 de un lado, lleva 4 de otro, y este es el único que lleva al centro. Bien, amigos, pues sería todo el procedimiento para el cambio de aceite de estos motores. Repito, todos los motores 1.4 TSI del grupo Volkswagen, Audi, Seat llevan 4 litros de aceite en total, y en el intervalo de 15.000 kilómetros, el servicio de 15.000 kilómetros solamente corresponde cambio de aceite y cambio de filtro de aceite únicamente. Ok, espero les hubiera sido útil este video. Agradecería den like al video y me ayuden a compartir para seguir creciendo.